Lo que quiero que vean es por qué elegí PayPal. Algo que me llamó mucho la atención de esta empresa, es lo mucho que ha caído desde máximos, me hizo acordar mucho a Facebook, Meta, la empresa de redes sociales. Si bien no están en el mismo sector, no hacen exactamente lo mismo. Fíjense algo muy curioso. Meta llegó a caer desde máximos más o menos un 36%, que a estos precios la estaban valorando al mismo precio del año 2015-2016, más o menos, cuando llegó a esta parte baja de precio. ¿Sí? Fíjense la caída gigantesca que tuvo Facebook de acá. Ahora, vamos a comparar algo parecido. Son empresas tecnológicas ambas, si bien una es de publicidad, esta otra es un procesador de pago, pero tiene muchos años en el mercado y la confianza es algo que no se compra y los clientes lo saben. Por eso van a seguir utilizando PayPal, yo creo, por un buen tiempo. Por eso es algo que pienso que es una empresa que ha sido muy castigada y que puede ser una buena oportunidad de compra. Fíjense cuánto ha caído del máximo. PayPal ha caído más o menos de este rango de precio que tuvo hasta esta parte, un 80%. Ha caído todavía un poco más de lo que llegó a caer Facebook en su momento. El precio actual es de $61.80, que es el precio que se manejaba en septiembre de 2017. Es un precio muy bajo. Algo que también les quiero mostrar es la cantidad de acciones en circulación que existe de esta empresa. Si nos vamos a la parte de informe, de estadística, en el informe en estadísticas anuales, vamos a ver el total de acciones ordinarias en circulación. Fíjense que en 2016 era de 1.21 billions y actualmente hay menos acciones en circulación, más o menos, vamos a sacar la calculadora, vamos a ver más o menos cuántas, 21 menos 1, existe un 7%, existe un 7.43% menos de acciones en circulación de lo que había en 2016. Eso es un punto a tener en cuenta. Fíjense, vamos a ver cuánto más o menos facturaba la empresa a grandes rasgos. La empresa en 2017, en julio más o menos, tenía unos ingresos de 3 billions, ¿sí? 3.13, informado 3.13 billions y un beneficio por acción de 46 centavos de dólar por acción. ¿Sí? Más o menos vamos a ver el rango y son 3 billions, 3.23 billions, más o menos es lo que manejaban en ese entonces. Actualmente, vamos a tomar los últimos tres, PayPal tiene unos ingresos de casi 7 billions, ¿sí? Y un beneficio por acción de $1 por acción, 1,10 más o menos, 7 billions, se estima que sigan siendo más o menos 7 billions y que siga creciendo la empresa. Este tweet también me pareció muy interesante para tenerlo en cuenta, que nos muestra la evolución que ha tenido PayPal en los últimos años. El free cash flow de 2015 era de 1.8 billions y actualmente es de 5.1 billions. Pero el precio es el mismo y hay menos acciones en circulación. ¿Sí? Fíjense en la evolución que ha tenido. El volumen de total de pagos que ha procesado la plataforma en 2015 eran de 288 billones y actualmente es de 1.36 trillones. Y las ganancias netas de 2015 eran de 9 billones y actualmente son de 27 billones. Además de toda la estrategia de adquisiciones que ha hecho a lo largo del tiempo, PayPal no es lo que era en 2015, no es lo que era en 2017. Estamos más o menos a esos precios, teniendo en cuenta que hay menos circulación de acciones, lo vuelvo a repetir. Entonces, es una empresa que puede ser una buena oportunidad de compra, pero tampoco vamos a salir a comprar como si no hubiera mañana. Para eso voy a utilizar la plantilla de gestión de riesgo, que se la voy a dejar al cual como yo la hice, para que ustedes la puedan copiar y para obtener un muy buen beneficio con esta empresa. Además, surgió otra empresa que ha caído mucho, que me parece que la voy a compartir ahora también. Entonces voy a hacer algo similar para dar las entradas exactamente. Ustedes tienen que configurar las órdenes y tienen que cerrar la aplicación y olvidarse de eso. Y de acá a un par de meses vamos a ver cómo nos ha ido.